Hace algunos años, un viejo amigo me preguntó cuál fue la primera película de la historia. Sumergido en mi ignorancia, yo le respondí la llegada de un tren a la estación de los hermanos Lumière. Otra persona zapa y terca como una mula que andaba por ahí me dijo que no, que esa no fue la primera película de la historia, que en realidad fue Viaje a la Luna, de Georges Méliès. A mí claramente me faltaban años de aprendizaje en el área, pero pues tampoco estaba tan desinformado. Así que le pregunté, con todo el respeto del mundo, por qué creía que esa película era la primera de todos los tiempos si había salido como 7 años después del nacimiento oficial del cine. A lo que esa persona me respondió porque fue la primera en tener una trama. Pregunté, ¿eso qué tiene que ver? Y no recuerdo exactamente qué palabras usó, pero estoy 100% seguro que trató de hacerme creer que la esencia de una película es contar con una trama, o si no, no se puede llamar película. Entramos en discusión y bueno, ahí se me fueron como 3 horas de mi vida, 3 horas que me dejaron con más preguntas que respuestas. ¿Qué es una película? ¿Qué es filme? ¿Qué es cinta? ¿Metraje? ¿Cuál es el significado de la palabra cine? Todos estos términos los has escuchado toda tu vida, probablemente desde que tienes memoria, y aún los sigues confundiendo. No es lo mismo ir a cine que ver una película, no es lo mismo grabar una película que hacer cine. Y claro, suena lógico si lo ponemos sobre la mesa en este momento, pero ¿cuándo fue la última vez que te lo preguntaste? ¿Por qué es tan importante saber la diferencia entre estas palabras? ¿Qué significan? Tranquilo, papito, tranquilo. Hoy el controversial, deprimente y anticuado cinefilito G va a aclarar todas sus dudas. Así que empecemos con este nuevo video. Para responder sus preguntas hay que viajar a los inicios más primitivos del cine, a una etapa que se conoce como precinematografía. Mozi, un filósofo chino del siglo V a.C., se le podría considerar un potente precursor, pues fue quien descubrió por primera vez en la historia la famosa cámara oscura. Al filósofo griego Aristóteles también se le suele tomar en cuenta en este descubrimiento, pues los dos en sus escritos dejaron ciertas descripciones del fenómeno que se producía al hacer pasar la luz a través de un agujerito hecho en un cuarto cerrado, dando como resultado en la pared opuesta al agujero una imagen de lo que se encuentra enfrente. Pasaron siglos y siglos y muchos artistas e inventores empezaron a emplear la cámara oscura para sus trabajos. Por ejemplo, Leonardo da Vinci la usaba para calcar las imágenes proyectadas en sus pinturas. Y entre estos muchos artistas e inventores hay un nombre que sí o sí tenemos que destacar: Joseph Nicéphore Niepce, el creador de la fotografía. ¿Qué hizo el man? Cogió una placa sensible a la luz, la puso enfrente de la imagen proyectada dentro de la cámara oscura y pues el resto es historia. Esta es la fotografía más antigua que se conserva, tomada por Joseph en 1824, que por cierto su exposición duró 7 horas, por eso los edificios de ambos lados se ven perfectamente iluminados por el sol. El funcionamiento de la cámara oscura es el mismo que usamos actualmente. Esto es una cámara oscura, una caja donde solo permitiremos que entre luz por un pequeño orificio. Si yo le quito el lente a esta cámara, le pego un pedazo de aluminio y le abro un agujerito, podremos ver la imagen que se proyecta dentro. Bueno, en este momento estamos con la Sony A6400 haciendo el experimento. Le subí el ISO 8000 y la verdad es que se ve muy lindo, parece una grabación con película de 8 milímetros. No está entrando tanta luz, pero si le abriera más, obviamente entraría más luz, pero se vería más borroso. Este soy yo, claramente no me veo un carajo. Y ahí le hice un agujero más grande para que entrara más luz, pero pues ahora se ve más borroso. Lo fundamental es que tengas una superficie donde puedas capturar la imagen. En el caso de las cámaras modernas digitales, esa superficie es un sensor. En el caso de la cámara oscura de Joseph, era una placa de peltre cubierta con químicos fotosensibles. Y cinefilito allí, ¿por qué está hablando de fotografía y no de cine? Porque la palabra foto viene del griego phos, que significa luz. Y hay algo, huevón, que tiene que entender desde ya. Sin luz no hay cine. Bueno, en realidad sin luz no podría existir nada en el mundo, pero
pues usted me entiende, parce. Claro, si investigamos sobre las primitivas formas de crear imágenes en movimiento, podremos encontrar cientos y cientos de estas. Las sombras chinas, la linterna mágica, el estroboscopio, el zootropo, el praxinoscopio, etcétera, etcétera. Había algunas que eran en vivo y en directo, es decir, tenías que estar presente en un show de sombras chinas o si no te lo perdías para siempre tal cual se había hecho. Y la linterna mágica, el estroboscopio y el praxinoscopio usaban dibujitos, no eran imágenes reales. Entonces, cuando se dio el gran paso para capturar varias imágenes de la realidad, poder guardarlas y después proyectarlas, pues con la llegada y la popularización de la fotografía. 6 años después de la muerte de Joseph Niepce, en 1839, gracias a su socio de laboratorio Louis Daguerre, llegó a nuestro mundo el daguerrotipo, la primera cámara comercialmente viable que usaba un método fotográfico parecido al de nuestro fallecido amigo, solo que más rápido, y la rapidez era la clave para capturar imágenes en movimiento. Aunque primero hay que pasar por 1879, cuando llegó el sopraxiscopio, creado por Edward Muybridge, un fotógrafo al que le fue encargada una tarea muy especial: responder la siguiente pregunta. ¿Un caballo a trote largo es capaz de mantenerse en algún momento en el aire con sus 4 extremidades sin tocar el suelo? Para responder esto, Muybridge tomó muchas fotos con muchas cámaras, pero no le salían lo suficientemente bien como para poder responder la pregunta, porque le faltaba algo: velocidad de obturación. Es que no sé si me entiendan el sentimiento tan lindo que es escuchar una palabra y que todo vaya cobrando sentido, pero bueno, después hablaremos de velocidad de obturación. El caso es que Muybridge al final lo logró. Consigue que sus cámaras disparen más rápido, dando como resultado fotos nítidas de un caballo galopando, y con eso respondiendo la pregunta que le habían encargado. Sí, en un corto periodo de tiempo un caballo puede mantenerse en el aire. Pero el socio no se quedó satisfecho con esto y quiso encontrar una forma más llamativa de proyectar su descubrimiento. Así que cogió las fotos, las transfirió una por una a un disco de cristal, hizo que girara y con ayuda de una intensa fuente de luz logró que ese caballo cobrara vida. Ese mecanismo fue el sopraxiscopio, un gran pionero del cine. En resumen, se creó la cámara oscura, pasaron años y con ayuda de ella se hizo la primera foto. Una foto es una evidencia física de un momento. Para capturar estos momentos se necesitaba luz y algún material sensible a esta para que la imagen quede ahí, fija, y esas imágenes se podían manipular para crear la ilusión de que se están moviendo. En sus inicios era un proceso demasiado tedioso y pausado, pero llegó un invento que lo cambió todo porque era más barato, más cómodo y más rápido. Ese invento fue la película. La palabra película proviene del latín película, que de hecho es un diminutivo de pellis, o sea, piel. Por tanto, decir película es como decir pielcita, porque eso es a lo que se refiere, una piel delgada. Y para resolver sus inquietudes de una vez, filme es un anglicismo, o sea, una palabra en inglés que modificamos al español, y film es literalmente la traducción de película, o sea, significan lo mismo: piel, membrana o capa fina de celuloide, o sea, plástico. Sí, en algún punto del siglo XIX se encontró la manera de mezclar nitrocelulosa y varias capas de gelatina con haluro de plata, un material fotosensible, y compactar todo en una cinta que, gracias a su flexibilidad y transparencia, sirvió para la grabación y proyección de imágenes en movimiento. Claro, era más fácil capturar imágenes en cintas de plástico largas como esta que capturarlas en placas de metal. Por cierto, esta cinta no es de nitrocelulosa, eso se prohibió como en los años 50 porque pues era un material muy inflamable. Uno de los primeros en usar la película para grabar fue el gran Thomas Alva Edison, que muchos lo conocerán por crear el fonógrafo o la bombilla eléctrica. En el mundo del cine lo conocemos por crear el kinetógrafo y el kinetoscopio. El primero era un mecanismo que con ayuda de unos ganchitos arrastraba la cinta. Aquí se pueden ver las perforaciones para que enganchen correctamente. Y se llevaban hasta detrás del obturador, que se abría, dejaba pasar la luz y exponía la película para después cerrarse, pasar al siguiente fotograma y así sucesivamente, de una forma muy rápida. Esto tenía que estar muy bien sincronizado, por eso la velocidad de obturación es importante. Si el obturador se abría
antes o después de tiempo, pues no se obtenían los resultados deseados. Y para el kinetógrafo creo que eran unos 40 fotogramas por segundo. O sea, imagina la cantidad de metraje que se necesitaba solo para completar menos de un minuto de grabación, que era lo que duraban en ese entonces. Por ejemplo, esta cinta mide como más de 1 metro de largo y alcanza como para 36 exposiciones de forma horizontal, claramente. Para cine, lo usual es grabar de forma vertical para de esa forma ahorrar metraje. Igual siguen siendo muchos metros los que se necesitan para completar esos 40 fotogramas por segundo. Por cierto, para responder otra duda que de hecho es muy obvia, pero pues para quien lo necesite, metraje se refiere a la cantidad de película que se usa en una grabación. Por lo tanto, cuando estamos hablando de cortometraje, estamos hablando de pocos metros. Y cuando hablamos de largometraje, estamos hablando de muchísimos metros. Bueno, perdón por la enredada tan hijueputa que me acabé de meter, pero pues para quien le sirva. El otro aparato era el kinetoscopio, que proyectaba estas imágenes ya grabadas, pero no como te lo imaginas, pues era una caja de madera que por dentro llevaba unas bobinas en las que corría la película, que pasaba por encima de una lamparita y por debajo de un obturador que dejaba pasar la luz a través de un cristal que hacía de lupa. O sea, sí. Se podría decir que en 1891 ya se podían ver películas, pero individualmente y en ferias privadas. Edison en esos tiempos lo consideraba más bien como un experimento comercial, por eso solo lo mostraba a grupos pequeños y selectos de personas que llevasen las lucas, que era lo que más le interesaba al pana. No fue hasta unos años después que esta privatización del cine fue destruida por 2 hermanos franceses. Auguste y Louis Lumière, el dúo al que le movía la ciencia, estudiaron a fondo los inventos de Edison y con eso inventaron y después patentaron el 13 de febrero de 1895 el cinematógrafo. Por fin. Este aparato, aunque funcionaba casi de la misma forma que el kinetógrafo y el kinetoscopio, les daba 1000 vueltas, pues además de tener una calidad superior en la imagen, el cinematógrafo grababa y proyectaba, o sea, los 2 trabajos esenciales en una sola cajita de madera. Es simplemente hermoso. Es perfecto. Los Lumière usaron el cinematógrafo para rodar sus primeras películas. La salida de la fábrica de Lumière en Lyon es una de esas. Y entre tanta y tanta grabación, los socios decidieron mostrarle esta maravilla al mundo. Así que el 28 de diciembre de 1895 se hizo la primera exhibición pública del cinematógrafo en el Salón Indien du Grand Café en el número 14 del Boulevard de las Capuchinas en París. A la primera sesión asistieron alrededor de 30 personas, pero poco a poco la demanda fue creciendo por la cantidad de gente que quería asombrarse con el invento. Para muchos críticos y muchos historiadores, ese día fue el nacimiento del cine tal y como lo conocemos en la actualidad. El ritual que luego se convirtió en costumbre, en el que se junta un grupo de personas para ver la misma película de la misma pantalla al mismo tiempo. Y no solo eso, ese día nació un lenguaje que los Lumière ya habían puesto en práctica desde la fotografía. El lenguaje visual, que ahora se podía disfrutar de forma más inmersiva, y querer decir, como el burro del inicio, que Viaje a la Luna fue la primera solo porque tenía trama, es restarles importancia a las bases reales del cine, las imágenes en movimiento, tomadas de la vida real. La vida real en la que un tren llega a una estación, en la que se derriba un muro, en la que la clase trabajadora se devuelve para su casa a descansar, en la que haces un brindis con tus compas o en la que le das de comer a tu gato. Todo eso, mis queridísimos amigos, es cine. Pero espérate, cinefilito G, qué lindo y todo, weón, pero aún no ha explicado qué significa cine. Bueno, en sí la palabra cinematografía fue un neologismo de esa época y etimológicamente hablando, cine viene de kine, que significa movimiento, y la otra parte que es grafía viene de grafos, que es grabar. Cinematografía se refiere a grabar movimiento y terminamos abreviándolo en cine. Eso es lo que significa en principio, movimiento. Lo cual me parece muy interesante porque sí, el cine puede ser un puto movimiento. El movimiento con el poder de sacudir masas. Y miren, todo este mundo de palabras y definiciones se me hace muy lindo y la ciencia del lenguaje la considero un arte en sí misma, pero también pienso que las palabras se las lleva el viento.
Lo que empezó como un término que se usaba para referirse a un experimento científico, hoy lo percibimos como muchas cosas, infinitas cosas. Puede ser arte, amor u odio, perfección o imperfección, puede ser color o una escala de grises, puede ser luz o puede ser los cristales de plata que vemos como ese hermoso grano al exponer la cinta, puede ser ese sonido al rodar la manivela de la cámara o el sonido al proyectar, puede ser una sonrisa o un llanto, puede ser un tiranosaurio rex o puede ser un taxista, puede ser una épica batalla en los campos de Pelennor, o puede ser un tipo lavando un baño. Puede ser una reunión, un ritual, una expresión, una comunicación, un reflejo social, una herramienta o incluso un arma. Hay muchísimas posibilidades. Tarkovsky decía que la esencia del cine es manipular el tiempo, y Orson Welles hizo reflexiones sobre el uso de la mentira en el arte cinematográfico. Y yo apoyo totalmente estas ideas porque son muy acertadas. El cine y toda su industria es una manipulación constante que te miente en tu puta cara. Esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira y todo este puto guión de mierda es mentira. Y yo también soy una mentira. Y perdón por desviarme y matar el momento inspirador, pero... El hecho de que muchos creamos que La llegada del tren a la estación es la primera película de la historia es debido a que fue la que tuvo más impacto en ese momento, porque si se te viene un tren encima, pues ¿qué vas a hacer, bro? Pues gritar. Es como lo que pasa con El Mago de Oz, que muchos creen que fue la primera película a color por esa escena en la que Dorothy sale de su casa opaca y grisácea a un mundo lleno de colores. Pero en realidad no es así, la llegada del color al cine fue un proceso muy complejo que contó con muchos filmes. Entonces la primera película de la historia fue la salida de la fábrica porque fue la primera en estrenarse públicamente, ¿verdad? Pues tampoco, porque antes de los Lumière había un alemán llamado Max Schablowski que ya había hecho una proyección pública con un aparato llamado el Bioscope 2 meses antes que los Lumière, solo que no tuvo tanto éxito. Y te digo algo, eso de que publicó y me la pela, publicó nada. Obvio, al llamarlo así se refiere a que dejan entrar a cualquiera con tal de que paguen la entrada. Pues eso tampoco es totalmente cierto, parce. ¿Qué entendemos por público? O sea, imagínese a un negro entrando a una sala de cine a finales del siglo XIX. Además, en ese 28 de diciembre no se hizo la primera proyección de los Lumière, ya habían hecho varias antes para sociedades científicas. Entonces, se debería considerar que las primeras películas fueron las grabadas por Thomas Alva Edison, ¿no? Pues no se le debería considerar, porque antes de Edison hubo un tipo llamado Louis Le Prince que ya había filmado una película de 2 segundos de duración llamada La escena del jardín de Broadway, de la que se tiene evidencia. Lo extremadamente curioso es que desaparecieron a Le Prince cuando iba rumbo a patentar su invento. El hijo del man testificó a favor de su padre y en contra de adivinen quién. Edison. Pero el juicio no llegó a nada y 2 años después asesinaron al hijo. O sea... Bueno, entonces la escena de Jardín de Broadway es la primera película de la historia porque es la más antigua registrada, ¿no? ¡Pues no! Bueno, tal vez, o sea sí. Puede ser. Pero lo que voy es que por más que busques y busques nombres, siempre te va a salir un socio que estaba haciendo lo mismo al otro lado del mundo. Y esto es algo que se repite constantemente en toda la historia del cine. El cine es infinito, lo que hace que no importe un carajo saber quién lo creó. Y no me lo tomen a mal, obviamente hay que estudiar, obviamente es importante saber cuáles fueron esas películas precursoras. Saber que La Hada de los Coles, la primera película dirigida por una mujer, también fue la primera con trama y no Viaje a la Luna. Pero que igual hay que considerar al gran Georges Méliès, porque gracias a sus descubrimientos del montaje, los cortes de una película y el uso de la utilería para lograr efectos especiales, la trama era mucho más llamativa, convirtiendo al cine en un espectáculo. Es importante saber que esta de aquí es la primera del viejo oeste, que esta de aquí fue la primera de terror, que esta la primera de comedia, saber que los Lumière fueron los creadores del documental y todo eso. Pero para mí es mucho más importante entender que el cine es una idea que no solo nace, sino que muere una y otra vez para volver a nacer una y otra vez. Y ojalá sientan lo mismo que yo cuando les digo que aun si el cine es algo que nace, créanme que no lo haces solo cuando pagas una boleta, sino cuando tienes la intención de coger tu cámara y grabar algo. Lo que sea. Y sí, el objetivo del cine técnicamente siempre fue entretener mediante imágenes. Ese fue el propósito de todos estos inventores. Y al igual que un sonido no es sonido si no hay quien lo escuche, una imagen no es imagen si no hay quien la mire. Pero también existe una necesidad que hace que nos dé igual quién nos esté observando. Solo hace falta encontrarla. Porque está ahí, weón. En algún lugar de su triste y oscura alma. Está ahí. Créame que está ahí. La necesidad de expresarnos. El impulso de crear, la intención de nacer. Y no importa si no hay trama, no importa. La vida en sí misma es suficiente para hacer cine. Y adivinen qué es la vida.
No es nada. No es nada. Y la nada es infinita. Entonces, por última vez, y terminando la discusión que empecé hace unos años con esos pirobos, ¿qué significa la palabra cine? Pues a estas alturas de nuestra historia humana, parce, lo que usted quiera que signifique. ¿Feliz, gonorrea? Ahora me van a malinterpretar y creer que estoy de acuerdo con que anden por ahí haciendo basura audiovisual. Porque el cine puede ser lo que quiera hacer. Pues vayan, hagan eso, vayan. Bueno, ya que hijueputas.